A pesar de todos los problemas que tiene África en este momento, hablando principalmente de Níger, que es el último caso, de Etiopía, que no se menciona, al igual que Sudán, porque son estas dos últimas naciones en favor de Rusia y que sus golpes de Estado por grupos que podrían ser en favor de Occidente traerían como tal un nuevo beneficio para Estados Unidos, la Unión Europea y eliminar esta amistad que existe con Rusia. ¿Por qué? Porque al entrar un nuevo gobierno en favor de Occidente, se romperían cualquier tipo de alianzas, inversiones, proyectos que se tuvieran con estas naciones. Precisamente Etiopía tiene una gran cantidad de inversiones por parte del gobierno ruso. Se hablaron durante la cumbre África-Rusia que se llevó a cabo hace unos días, pero sobre todo en este caso, Níger, que independientemente de que no pudo asistir a la cumbre, recibiría como tal el apoyo por parte de Rusia, sobre todo cuando es una nación que va a ser duramente castigada por las sanciones de la Unión Europea, las sanciones de la propia ECOWAS, esta comunidad de países de África Occidental, que prácticamente le están dando la espalda a esta nación, al igual que a lo que sería Burkina Faso y Mali. Pero son naciones que se rebelaron contra los países occidentales. Y mientras todo esto ocurre, llegan países que dicen, bueno, puede ser nuestro momento de acercarnos a Rusia, por ejemplo, para atraer más inversiones de este país a nuestra nación, promover proyectos conjuntos que desarrollen, que generen mayor fuerza económica, tanto para, en este caso, el Cairo, como lo sería para la propia Rusia. Independientemente de las sanciones que hay por parte de Occidente contra Rusia, en este caso Egipto, la Autoridad General Egipcia para Inversiones y Zonas Francas, la GAFI, ha sido muy clara. Ellos necesitan estas inversiones, y si en este momento que todo está en caos y nadie está volteando a ver como tal a Rusia, vamos a acercarnos a ellos, vamos a tener más negocios. ¿Por qué? Porque es el momento de África. Vamos a hacer un ejemplo de potencia energética nuclear que se supone era únicamente para la Unión Europea. Francia, por ejemplo, nada más como ejemplo, tiene casi 60 plantas nucleares para abastecer a su país. Por eso en todo este problema que hubo de la crisis energética desde el año pasado con la mayoría de los países de la Unión Europea, Francia y España fueron naciones que no tuvieron tanto problema. ¿Por qué? Porque recibían sus recursos de África, precisamente de Níger, de Argelia, y lograron obtener en ese entonces una muy buena cantidad de recursos a precios muy económicos, porque siempre habrían hecho eso. Robar prácticamente sería un robo, porque no están pagando lo que es el precio a nivel internacional del uranio, por ejemplo, teniendo contratos que lo único que hicieron fue afectar la economía de países como Níger, que, como comentábamos en videos anteriores, existen estos contratos de extensión, que hace unas muchas décadas se tomó la decisión en el entonces gobierno que favorecía a Francia de vender el uranio en 5 dólares o en 5 euros la libra. El detalle es que como ese contrato lo podrían extender durante muchos años o todo el tiempo necesario que quisiera Francia, prácticamente al día de hoy seguían vendiendo el uranio a 5 dólares o 5 euros la libra. El detalle fue que incluso en el 2007 llegó a costar la libra 140 dólares. Y de esos recursos, Níger no vio absolutamente nada. Entonces, actualmente viene Egipto y dice, nosotros no queremos hacer negocios con países que nos quieren ver la cara y que nos quieren robar. Mejor vamos a acercarnos a países como Rusia, que está presente en muchas inversiones ya en Egipto como tal, y que sobre todo invierten en industrias como alimentos, petróleo e ingeniería. No únicamente en lo que sería la materia energética o en el ámbito nuclear. De acuerdo con el director ejecutivo de este GAFI, Ossan Heiba, Moscú y el Cairo han estado aumentando su cooperación económica y vieron cómo el volumen de negocios comercial aumentó más de 6,000 millones de dólares, lo equivalente en dólares,
tan solo en el 2022, lo que marcaría un aumento del 30% con respecto al anterior. Para El Cairo es mucho más importante que Rusia invierta con ellos que tener a Francia, que tener al Reino Unido o incluso a Estados Unidos dentro de su territorio. Vladimir Putin, durante esta cumbre que mencionábamos al inicio del video, dijo que las relaciones con Egipto eran unas muy fuertes, sobre todo, pero muy estratégicas, y al mismo tiempo recalcó que los dos países tienen numerosos proyectos conjuntos a gran escala que durante este año y el próximo y los venideros podrán hacer que la economía en El Cairo crezca y sobre todo se consoliden como una gran potencia a nivel internacional. Uno de los proyectos más importantes para Rusia y El Cairo es la planta de energía nuclear de Egipto en el Dabaa, que actualmente se encuentra en construcción y está dirigida por la empresa estatal rusa de energía Rosatom. Este proyecto estará compuesto por 4 unidades de tecnología VVER de Rusia, con una capacidad de 1.200 megawatts y equipada con reactores de generación 3, la tecnología más avanzada disponible actualmente en el mercado de la energía nuclear. Egipto también espera que la instalación esté operando en su plena capacidad ya con los 4 reactores para el 2030. Para el 2024 se estima que por lo menos uno ya estará en funcionamiento. Ellos están trabajando en el establecimiento de una zona industrial rusa también en el área del Canal de Suez, y Egipto también podría firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, la cual es liderada por Rusia, que le da una mayor ventaja económica por lo menos en esta zona euroasiática. Por eso dicen, o en este caso como un insulto, le dijo uno de los asesores ucranianos, un alto funcionario ucraniano, le dijo a Rusia que ellos no eran personas porque eran asiáticos, que ellos no se merecían vivir porque eran asiáticos. Eso fue lo que dijo un alto funcionario de Ucrania, y si así van a continuar defendiéndolos, está perfectamente aceptado por quienes consideren lo mismo. Nosotros no. En este caso, Rusia, que lidera esta Unión Económica Euroasiática, está impulsando el desarrollo en esta zona, tiene una muy buena alianza con China y sobre todo entre ellos dos están buscando invertir una mayor cantidad de recursos en África, que sea una verdadera inversión, que eso es lo más importante. Así como se están desarrollando estas plantas de energía nuclear en Egipto, se espera o se prevé que incluso Rusia tenga la intención o la capacidad de invertir en Níger con plantas nucleares. Porque, a diferencia de Francia, por ejemplo, que tiene casi 60 plantas nucleares y Níger no tiene ninguna, la única diferencia, lo que los separa, es que Níger sí tiene uranio, con lo cual funcionan estas plantas nucleares. El uranio que se llevaba Francia para hacer funcionar todas sus plantas nucleares y que al día de hoy se encuentran en stand-by, se encuentran un poco en riesgo porque van a necesitar uranio muy pronto para que sus plantas nucleares sigan funcionando. Y la diferencia es que durante mucho tiempo Níger tuvo uranio, tiene uranio, y no hay una sola planta de energía nuclear en el país. Casi el 80% de su energía se la daba porque ya le cortaron el suministro Nigeria. Cuando ellos, un país que tiene uranio, que tiene la base para que funcione este tipo de plantas nucleares, no tiene ninguna. Por eso, al igual que en Egipto, se espera que Níger pueda tener sus propias plantas nucleares en beneficio de sus naciones. Ya tienen lo básico, que es el uranio. Ya no tienen que llevarlo o conseguirlo de otros lados. Únicamente empezar a trabajarlo en su país y sobre todo lograr impulsar este nuevo orden económico mundial entre Rusia, entre África, China, América Latina y aquellos países que tomaron la decisión de alejarse de la Unión Europea, alejarse de Estados Unidos.
estamos viendo cómo poco a poco las economías de la Unión Europea y Estados Unidos empiezan a tambalearse, porque en el momento en el que pierden el control de aquellos que les daban absolutamente todo casi de manera gratuita, todos sus beneficios, adiós, ya no sirven, ya no existen. ¿Por qué? Porque ahora tienen que realmente pagar para obtener esos beneficios, como lo es su petróleo, su gas, su oro, su uranio que utilizan para las plantas de energía, absolutamente todo, inclusive el grano que les entregaba Rusia, que nunca debió haber llegado únicamente a la Unión Europea. El grano que enviaba Rusia hacia esas zonas era para los países más necesitados de lo que es África y nunca llegaron, porque se lo quedaban los países europeos, permitiendo que les dieran migajas, les dieran un par de granitos a lo que serían los países africanos que tenían una mayor necesidad, se supone que deberían de habérselos dado, pero únicamente les daban un par de granos. ¿Por qué? Porque así controlan a la población. Mientras tuvieran esos granos poco a poco írselos dando para que ellos siguieran funcionando a su conveniencia, la economía de estas naciones iba a continuar, porque es preferible tener a este pueblo pobre, pero con control, que tener a un pueblo rico y con fuerza. Y afortunadamente, mientras existan naciones que quieran invertir con ellos, podrán alcanzar esa fuerza que se merecen y que tienen. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.